Hola, buenas tardes, chicos. Vamos a hablar en esta pequeña cápsula acerca de lo que es el entrevistado, que es el tema de las páginas de esta actividad. ¿A quién puedo entrevistar? Bueno, esto depende mucho de qué tipo de entrevista es la que quiero hacer. Elijo a mi entrevistado a partir del tipo de entrevista. Recuerden que tenemos entrevista informativa, entrevista de opinión y entrevista de semblanza. En una entrevista informativa voy a entrevistar a testigos presenciales del acontecimiento, es decir, personas que hayan visto el hecho del que quiero informar. En una entrevista de opinión voy a buscar expertos que sepan del tema que estoy hablando, que lo hayan estudiado o que lo hayan investigado por mucho tiempo. Y en una entrevista de semblanza, pues vamos a buscar a personas famosas de las que queramos conocer su vida. Bueno, vamos a ver entonces en una entrevista informativa, no es necesario que sea una persona experta ni que sea una persona famosa, simplemente con que haya presenciado el hecho. Entonces, imaginen, no sé, un choque, pues no necesito que sea una persona muy famosa la que haya presenciado el choque. Con que haya estado ahí en el momento del accidente, ya puede ser un testigo y entonces sí me puede contar qué fue lo que vio. En el caso de una entrevista de opinión, debo hablar con personas que conocen detalladamente el tema, con expertos que hayan estudiado detalladamente el tema del que voy a hablar. Entonces, sí es importante que elijan, si van a querer una entrevista de opinión, personas que sepan el tema del que están hablando. Entonces, por ejemplo, mi mamá es enfermera y quiero que me platique acerca de los cuidados que debo tener para evitar enfermarme. Entonces, voy a entrevistarla porque es una experta. Bueno, en el caso de la entrevista de semblanza, vamos a buscar a personas famosas a quienes queramos conocer o deseemos conocer acerca de su vida. Muchas veces en las entrevistas de semblanza que se hacen a famosos, preguntan incluso cosas como cuál es tu sabor de helado favorito, cuál es tu color favorito, porque nos interesa saber de su vida, nos interesa saber las cosas que le gustan, nos interesa saber cómo vive, preguntamos a lo mejor de su infancia. Entonces, aquí tenemos en un ejemplo, en una entrevista informativa, pues una persona que presenció un accidente y llegan a preguntarle. En una entrevista de opinión, un experto, el doctor Hugo López-Gatell, y podemos entrevistarlo acerca de la pandemia. Y en la semblanza tenemos aquí a Elvis Presley y entonces le puedo hablar, preguntar acerca de su vida. Recuerden que en la entrevista final que me van a entregar como proyecto, no es necesario que hablemos con un personaje real o con un personaje que esté vivo. Podemos hablar con personajes ficticios o podemos hablar con personajes que ya hayan fallecido. Entonces, por ejemplo, si quiero entrevistar a Pedro Infante, no hay ningún problema, puedo entrevistar a Pedro Infante. Si quiero entrevistar a Homero Simpson, puedo entrevistar a Homero Simpson, no hay ningún problema. Puedo elegir tanto personajes ficticios como personajes que ya no vivan, siempre y cuando vayan dándole seguimiento a las actividades que vamos a ir realizando. Les recuerdo también que tenemos una actividad donde les pido que entrevisten o al doctor Hugo López-Gatell o vamos a entrevistar como personaje ficticio al COVID-19 y no vamos a poder realizar nuestra entrevista final con ninguno de estos dos personajes porque ya los vamos a usar para un ejercicio previo. Entonces, vamos siguiendo el orden de nuestro proyecto y ahorita, como parte del ejercicio, nuestras preguntas finales nos dicen que a quién podemos entrevistar, a quién les gustaría entrevistar y vamos ya a elegir a nuestro entrevistado. Bien, nos vemos en la siguiente cápsula para continuar con nuestro proyecto.